Señor, vamos a predicar por el tema tu fe será probada. Oh, gloria a Dios, Gloria aleluya. Tu fe será probada. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 6. Gloria al Señor. Mira, hermano, el hermano Israel leyó esta palabra en el capítulo 6 y él no sabía que iba a predicar por ese tema, pero Dios sí lo sabía. Y quería confirmarme la palabra. Así es como obra Dios, hermano. Le confirma a uno la palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Así es, amén. Y leemos esta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, empezando con el 1, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veía las señales, gloria al Señor, que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Amén. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas, 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron, como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Alabado sea tu nombre para siempre. Alabado sea tu nombre para siempre. Oramos en la presencia de Dios, Señor, dándole gracias, alabanza y honra al Dios que vive, al Dios que reina, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual merece toda la gloria, toda la alabanza. Alabado sea Dios. Vamos a tomar asiento en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Tu fe será probada. Gloria a Dios, mi siervo. Cuando estaban, gloria al Señor, los discípulos, aleluya, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la Biblia dice que cuando Jesús alzó los ojos y vio que habían venido una gran multitud, dijo a Felipe en el 6:5 del Evangelio de Juan: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Alabado sea Dios. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer. Escucha esta palabra. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que había de hacer antes, aleluya, gloria a Dios, de decirle a Felipe y de preguntarle a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para esta multitud? Porque él sabía, aleluya, lo que había que hacer
Felipe se puso turbado. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero Jesús sabía lo que había de hacer. Muchas veces nosotros estamos turbados en diferentes situaciones y en problemas en nuestra vida, y pensamos que el mundo se nos acaba, pensamos que nuestro problema no tiene solución, y pensamos, alabado sea Dios de la gloria, que no hay resultado, aleluya, aún a la oración. Pero Dios sabe lo que va a hacer, y Dios sabe todas las cosas. Y yo veo la mano del Señor en mi vida diariamente. Yo veo como Dios se glorifica, alabado sea Dios de la gloria, y muchas veces preocupado estoy yo por una situación, pero ya Dios sabe lo que ha de hacer. Y yo no sé lo que tengo que hacer, pero Dios sabe lo que hay que hacer. ¿Cuántas veces uno dice, no sé cómo resolver este problema? Pero Dios sabe cómo se puede resolver ese problema. Entonces, así es nuestra vida con Dios, en la cual nosotros dependemos del Señor para resolver las situaciones y los problemas de nuestra vida. Cuando el Señor nos enseña, sin mí nada podéis hacer. Aquí estaba Felipe turbado, porque el maestro, bien preocupado, hermano, porque el maestro le dice a Felipe, le dice esta palabra: gloria al Señor, alabado sea Dios para siempre. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le pregunta él a Felipe. Pero hay una palabra que dice la Escritura: pero esto decía para probarle. Qué lindo, aleluya, bendito Dios. Él decía esto para probarle. Él estaba probando a Felipe. Él estaba probando a sus discípulos. Porque él sabía lo que había de hacer. Ya lo sabía ya. Dios, aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántas veces viene esta situación en nuestra vida, pero ya Dios sabe lo que va a hacer? Sí, Señor, amén. Dice la Escritura: pero esto decía para probarle. Yo voy a empezar de nuevo, hermano, porque a mí esta palabra a mí me gusta. Gloria al Señor. Mira, hermano, dice en el 6:1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Había una gran multitud. La Biblia dice: entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, él vio ahora una gran multitud, y ahora le pregunta a Felipe. Jesús le pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hermano, ¿cuántas veces, aleluya, tú dices: ¿y cómo yo voy a comprar esto? ¿Cómo yo voy a pagar esto? ¿Cómo yo voy a resolver este problema? Pero ya Dios sabe lo que va a hacer. Y uno está turbado, pero Aleluya. Dios sabe lo que va a hacer. Es la vida del cristiano que va a ser probada. Bendito sea Dios de la gloria. Amén, gloria a Dios. En el día de ayer, gloria al Señor, por eso viene esta palabra. Porque en el día de ayer, gloria al Señor, estoy estudiando la palabra. Pero en el momento que estoy estudiando la palabra, el vecino de al lado, mi amigo, el vecino de al lado que no es cristiano, él pone la música bien alto. Una música tan alta que entra dentro de la casa, el sonido. Y ellos están en su fiesta. Bailando. Ellos están tomando, ellos están bailando, ellos están en su mundo. Sí. Alabado Dios. Haciendo, aleluya, gloria al Señor, lo que le satisface a la carne. También haciendo lo que en otro tiempo hacíamos también nosotros. Así es, Alabado sea Dios de la gloria. Aleluya. Y entonces yo empecé a molestarme. Empecé a molestarme porque yo decía: esta gente verdaderamente me está molestando, este vecino me está molestando. Y pensé decir varias cosas y estaba así molesto. Gloria al Señor, bendito sea Dios de la gloria. Pero de pronto, aleluya, empiezo
abrir la Biblia. Y cuando abro la Biblia, voy aquí a Santiago, gloria al Señor, y voy a buscar en Santiago capítulo 1. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Yo te voy a leer esta palabra. Gloria a Dios, mi siervo. Y tú me vas a decir si Dios está en el asunto o no está en el asunto. Amén. Qué lindo Dios. Aleluya. Cuando yo, aleluya, abro la Biblia en Santiago, en el capítulo número 1, y me empiezo a leer en el 1 en adelante, y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, escucha esta palabra, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce Oh, gloria a Dios. paciencia. Aleluya. Qué Cuando yo lindo. leí esta palabra, hermanos, se me quitó el malestar, se me quitó la bravera, se me quitó todo el malestar que tenía y me empecé a reírme. Qué lindo, ¿verdad? Empecé a reírme y me puse contento y empecé a darle gracias a Dios y me gocé porque Dios me estaba hablando, Dios me estaba diciendo, aleluya, gloria al Señor. Hermanos míos, tener por sumo gozo, que si sumo, mucho, Mucho gozo. demasiado gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estamos en diversas pruebas, la Biblia enseña que somos probados. Sí, Señor. Dios nos está probando a ver cuál es el resultado de nosotros. Porque una persona llama y me dice: llámanos a la policía. El otro me dice: llámanos al dueño. El otro me dice: habla con él. El otro me dice: cada uno. Pero la Biblia enseña que yo tengo que orar. Así es, amén. Eso es lo que me Gloria a Dios. enseña la Biblia. Aleluya. La Biblia me enseña que Señor, tengo que ir como fue esa viuda, alabado sea Dios de la gloria, al juez injusto, y fue y decía: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y ese Dios, y ese juez que no temía a Dios ni temía a los hombres, dijo: mira, yo no le tengo temor a Dios ni le tengo temor a los hombres, pero porque esta mujer me molesta, le voy a hacer justicia. Oh, Dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial responderá a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Oh, gloria. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Estamos siendo probados. Estamos siendo probados. Y entonces, en vez, yo he hablado con este vecino varias veces, pero hoy lo vi en la mañana y aproveché que mi esposa estaba atendiendo otras cosas dentro de la casa, y antes de venir para la iglesia, lo vi que salió afuera. Yo dije: este es mi momento. Lo llamé y le dije: venga acá, amigo. ¿Usted ve toda la fiesta que usted hace? Yo era como tú. Empecé a decirle: tú ves toda la música que tú la pones para molestar, y tú molestas bastante, pero yo te quiero decir que Jesucristo te ama. Gloria a Dios, mi siervo. Gloria a Dios. Y que si tú no te arrepientes, te va a venir un castigo y te va a venir un juicio a tu vida. Y vas a tener un problema grande. Y él me decía con estas palabras: perdona, yo sé que estoy molestando y ustedes son muy buenos. Le dije: pero yo quiero decirte que Jesús te ama. Gloria a Dios, mi siervo. Y en vez de decir: yo no te quiero llamar a la policía, yo lo que quiero es que tú recibas a Jesucristo. Que tú, al final, yo viví como tú en otro tiempo. Así le decía yo en la mañana. Yo vivía como tú en otro tiempo y me tuve que arrepentir y tuve que decirle a la gente que había molestado y había herido, decirle: perdóname. Y me dice, y él me decía: no, perdóname. Y yo: no, yo te perdono, pero te va a suceder algo. Dice, y él mismo me dijo: sí, es cierto, porque yo hasta manejo así mismo, tomado. Y bueno, te va a venir un juicio grande si tú no te arrepientes. Jesús te ama, busca al Señor. Así le decía yo en esta mañana. Y me ponía contento, porque en vez de llamarle a la policía, de tener un problema con él, más bien le di una palabra. Así es, aleluya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque el enemigo, aleluya, me quiere tirar.
porque la fe mía va a ser probada. Así es, amén. Y el enemigo me va a tirar y me va a molestar y va a usar al que tenga que usar, el enemigo del alma. Así es. Pero entonces Dios me habla. Amén. Y Dios me habló y me dijo: hermanos míos, tener por sumo gozo Santo. cuando halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios me está dando paciencia Santo vive. para que yo tenga Que paciencia. le dé oportunidad de Qué hablar. lindo. bendito Con la paciencia alcanzaremos la salvación del alma. Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas, dice la Biblia. Claro. Porque vas a tener paciencia esperando la venida del Señor. Vas a tener paciencia, aleluya. Cuando las personas se te levantan, aleluya, vas a tener paciencia y vas a ser, aleluya, una persona, alabado sea Dios de la gloria, que vas a confiar en Dios. Oh, santo, aleluya. Porque tu fe va a ser probada. Bendito Dios. Y la fe mía va a ser probada. Y la tuya también va a ser probada. Sí. Dice la Escritura en el 1:4 de Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es que muchos quieren ser perfectos, pero no tienen paciencia. No. ¿Es cierto? Muchos quieren ser pacientes, pero no tienen paciencia. Y cuando viene la primera prueba, ¡ah!, un grito bien grande que se oye bien lejos. Y Dios quiere que tengas paciencia. Amén, mi siervo. Dios quiere que ores al Señor. Dios quiere que te encomiendes a Dios. Oh, gloria a Dios Dios. quiere, aleluya, que con tu paciencia, gloria al Señor, tú te vayas fortaleciendo espiritualmente. Alabado sea Dios de la gloria, porque tu galardón viene. Sí, Señor, aleluya. Y cuando yo anoche mismo recibí esta palabra de parte de Dios, me dio un gozo y empecé a reírme. Santo vive. Mira cómo son las cosas de Dios. Amén, mi siervo. Uno estaba frustrado, estaba molesto, y de pronto todo eso cambió en alegría y en gozo. Gloria a Dios. Sí. Dios me dio un gozo y me dio la palabra y me dice el Señor, alabado Dios, que tengo que tener un sumo gozo cuando yo esté en una prueba. Oh, gloria a Dios. Cuando yo estoy probado, en vez de estar llorando, debo estar gozoso. Gloria a Dios. Dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí. Dice: gozaos, porque el poderoso Espíritu de Dios reposa Oh, qué lindo. sobre vosotros. Aleluya. Nosotros Gloria a Dios. le damos gracias a Dios Sí, y Señor. oramos Amén, amén. por la salvación de aquellos que nos ultrajan. Oramos para que se salven. Oramos para que reciban al Señor Jesucristo. Alabado sea Dios de la gloria. Y dice la Escritura en el 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gloria al Señor. Piense, aleluya, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros dudamos en la oración, no vamos a recibir nada. Está en la fe. La fe tiene que ser probada, pero cuando tú le pidas a Dios, no puedes dudar. Dice que si tú dudas, eres como la onda del mar. Y la onda del mar, como es arrastrada por el viento, ya sea para acá o para allá. Para donde el viento la lleve, para ahí va la onda del mar. Su nombre es gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice: pero pida con fe. Gloria a Dios. Tienes que pedir con fe. Amén. Sí. Entonces, tú vas a ser probado. ¿Tú crees que llegaste a los caminos de Dios y te van a decir, como hay iglesias por ahí que se llaman los para de sufrir, Sí. que dice: ven a Cristo y parate de sufrir y se acabó todo? Eso es mentira. Sí, es. Te están engañando. Sí. Esa no es la verdad del Evangelio. Porque si ellos van a ver la verdad del Evangelio, la verdad del Evangelio dice: en el mundo tendréis aflicción. Sí.
pero confiar, yo he vencido al mundo. Aleluya, amén. Hay personas que dicen, no, tú vienes a Cristo y se te arregla el problema del matrimonio, se te arregla el problema de los hijos, se te arregla el problema con la suegra, se te arregla el problema con el trabajo, se te arregla el problema en la calle. No, hermano, esto no es real. Vienes a Cristo y de pronto tu mujer no está convertida y es la primera que te hace la guerra. Vienes a Cristo, gloria al Señor, y tu mamá no está convertida y es la primera que te hace la guerra. Así es, bendito Dios. Vienes a Jesucristo, gloria al Señor, y vas al trabajo y el jefe es el primero que te hace la guerra. Sí, Señor, amén. Quizás toda una vida se llevó bien contigo y quizás tú eras su empleado favorito en el cual confiaba. Bendito sea Dios. Oh, qué lindo es el Señor, aleluya. Mira, yo trabajaba, gloria al Señor, estuve trabajando en una factoría donde yo estaba haciendo loza con la mano. Y había una persona, hace años, bastante, que tenía una revista pornográfica. Y la revista pornográfica la estaba enseñando a los demás. Pero cuando me la fue a enseñar a mí, yo le dije, mira, Señor, reprenda al diablo, pero yo soy cristiano, a mí no me interesa eso, no quiero ver eso. Y ya, me lo eché de enemigo. Sí. Bendito Dios. Ya tuve que predicarle, se pusieron molestos conmigo. Porque yo no andaba en su mismo desenfreno con ellos. Bendito Dios, amén. Entonces, la gente dice, vas a llegar a Cristo. Mira, cuando tú llegues a Cristo, una cosa sí es real. Usted va a tener paz con Dios. Quizá va a tener guerra con el mundano, pero con Dios va a tener paz. Así es, bendito Jesús. ¿Cierto o no? Aleluya, amén. Quizás, alabado sea Dios de la gloria, la gente que antes eran tus amigos con los que tú salías, con los que tú te emborrachabas, esa gente te van a hacer la guerra, esa gente ahora va a decirte un fanático y te van a ofender, te van a calumniar y te van a decir muchas cosas. Pero con Dios vas a tener paz. Santo, bendito Dios, aleluya. Y tú sigues caminando fiel a Dios. Sí, Señor. Mira, si yo fuera mundano y mi esposa fuera más mundano y el vecino me pone la música, todo lo que hay y empiezan a tomar y a bailar, ¿qué haríamos nosotros? Nos vamos al lado a bailar y somos los primeros que estamos bailando ahí y rumbeando nosotros ahí. Aleluya. ¿Por qué? Porque esa era nuestra vida. Pero ahora, como nosotros ya no somos del mundo, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Más bien reprendemos las obras de las tinieblas y predicamos y damos testimonio. Alabado sea Dios de la gloria. Bendito Dios, aleluya. En esta palabra, Qué lindo. en el libro anterior de los Hebreos, en el capítulo 11, quiero leerte una palabra aquí. Gloria a Dios, hermano. Qué lindo Jesús, aleluya. La fe tuya va a ser probada. Amén. Mi fe va a ser probada. Qué lindo es el Señor de la gloria. Amén, gloria a Dios. Qué lindo es el Señor de la gloria. Santo es el Señor, amén. La palabra dice en el 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Qué lindo. Cuando le dieron la noticia, aleluya, el Señor de la gloria le dio la noticia a Noé y le dijo, prepárate un arca, porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Le dijo, prepárate un arca, porque he determinado el fin de todos los seres humanos, porque la maldad había subido al Señor. Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. Así es, amén. Y Dios iba a destruir toda la raza humana. Iba a destruir todos los animales. Iba a destruir el mundo entero. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Qué lindo. Un hombre Bendito Dios, aleluya. se interpuso para que Dios no destruyera todo. Así es, bendito Jesús. Así Y ese hombre llamado Noé, pregonero de justicia,
fue testificando y fue proclamando y anunciando un diluvio que se aproximaba, un juicio que venía sobre el mundo. Ese hombre tuvo pruebas, ese hombre lo calumniaron, me imagino que se burlaron de él, me imagino que hicieron de él tantas cosas, blasfemia, lo blasfemaron, me imagino que lo injuriaron, me imagino que era burla de todos. Santo, bendito Dios. La Biblia dice, gloria al Señor, y lo dice así, gloria al Señor, Gloria a Dios. pues con temor preparó el arca, con temor preparó en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Por la fe tuya, tú vas condenando al mundo. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, usted va condenando al mundo. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos dando testimonio, alabado sea el Dios de la gloria, que nuestro Dios es un Dios real. Y en la paciencia de Dios, aleluya, los hombres, nosotros le vamos testificando, porque ahora mismo uno le va testificando al vecino, mira, tú haces esto, pero Jesucristo te ama. Y tienes que decirle que Jesús lo ama, porque verdaderamente Dios lo ama. Dios lo ama. Pero Dios quiere que se arrepienta. Dios quiere que los malvados se arrepientan. Dios quiere que los pecadores se arrepientan. Dios quiere que, aleluya, todos aquellos que están haciendo lo malo se arrepientan. Y uno va testificando. Y uno, aleluya, con temor, aleluya, uno va preparando el escape de este mundo. Porque estamos preparando el escape de este mundo por medio de la fe, aleluya, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Y Dios. por esta fe estamos condenando al mundo. Porque Jesús dijo que Él no venía a condenar a nadie. Mi palabra que os he dado, ellas os juzgarán en el día postrero. Así es, Que si esta fe nuestra va condenando al mundo. así es. Las personas no se quieren arrepentir. Allá ellos, hermanos, con Dios. Sí, Un Señor, día amén. Dios le va, como yo le dije, un día te va a suceder algo malo y te vas a tener que arrepentir, y ojalá Dios te dé una oportunidad. Ojalá Dios le dé una oportunidad. Amén, bendito Dios. Hay que decirle toda la verdad, Sí, Señor, amén. toda la verdad del Evangelio. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor, amén. A su nombre gloria. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Santo tu nombre, Jesús, Amén, para qué siempre. lindo eres mi Dios. Gloria al Señor. Aquí mismo en el 11. Gloria al Señor. Quiero leerte. En el 23. 11:23. Por la fe Moisés. Qué lindo es el Señor de la gloria. Amén. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esta es una palabra que cada uno de nosotros debe guardarla en el corazón. El pecado es un deleite temporal. Es un tiempo en el cual tú te vas a deleitar, pero es un deleite temporal que te va a llevar al infierno. Mientras que la vida eterna en Jesucristo es eterno, este deleite es temporal de pecado te va a llevar a una condenación eterna. Por eso dice que Él rehusó estas fiestas, Él rehusó este pecado que es temporal del mundo, porque sabía y tenía puesta su mirada en el galardón, en el invisible. Tenía puesta su mirada en el Rey de gloria. Tenía puesta su mirada en el Dios de gloria. A su nombre gloria. Y así nosotros en este mundo, gloria al Señor, porque tu fe va a ser probada. Usted pone su mirada en Dios. Aleluya. Hay muchos placeres en este mundo que dice la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Porque una vez que haya soportado la prueba, recibirá la corona de justicia que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para Él y para todos aquellos, hermanos, para nosotros, para el cuerpo de Cristo, para aquellos que nos guardemos, alabado Señor de la gloria. Amén, gloria a Dios. Por eso dice la Escritura, mira hermano, por eso la palabra dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la vida del cristiano. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que si nos sostenemos, ¿en quién? En la palabra. Gloria a Dios. Nosotros, dice Pedro, dijo, a quien amáis sin haberle visto. No lo hemos visto, pero lo amamos. Aleluya. No lo hemos visto, pero lo sentimos. No lo hemos visto, pero nos habla. Aleluya, mira, nos habla, nos llena de gozo, nos es fiel. Así es. Sobre todo es fiel. Aleluya. Por la fe, en el 28, en el 11:28, por la fe celebró la Pascua y la expensión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Usted va a ver esta historia, y es una historia tan increíble que han hecho hasta películas de esto. ¿Cómo es posible? Tenía el pueblo de Israel, no tenía armas, estaban con los niños, estaban con las mujeres, con los ancianos. El ejército poderoso de Faraón los perseguía. Santo. Tenía el monte, tenía el desierto, y no podían escapar en el desierto. Y tenía el mar rojo del otro lado. Bendito. Quiere decir, no podían escapar a ningún lado. La fe de ellos ahora iba a ser probada. Sí, Señor. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en que no tenemos salida a nuestro problema. Muchas veces pensamos que nuestro problema, alabado sea Dios de la gloria, no tiene solución. Así es. Y nos ahogamos, aleluya, gloria al Señor, en nuestros problemas. Bendito tu nombre. Cuando Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, extiende tu vara, extiende la vara. Y cuando la extendió, se abrió el mar. El mar rojo se abrió. Bendito Dios. Se detuvo como un muro a la derecha y un muro a la izquierda. Se detuvo. Gloria al Señor. Bendito Se tu hizo nombre. un camino como por tierra para que pasara. Y no solamente hizo el camino para que pasara, sino que puso tinieblas. Y una tiniebla tan grande, tan densa, que no podía avanzar. Alabado sea Dios de la gloria. Sí, Señor, amén. Los egipcios. Santo. ¿Por qué? Porque Dios le había cerrado a los egipcios el camino. Y le había abierto a su pueblo el camino. Santo. Qué lindo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Santo su nombre. Y de pronto vieron una maravilla. Gloria al Señor, que sus ojos nunca habían visto. Ellos vieron cómo, alabado sea Dios de la gloria, el mar rojo se abrió. Se abrió. Yo no sé cómo lo abriría Dios, soplando de un lado, soplando del otro, pero Dios lo abrió. Sí, así es. Santo. Y preparó un camino. Y el camino no puede haber sido estrecho, porque era la multitud de miles, de miles, de miles, de miles, Que tenía que ser ancho. que tenía que pasar a través Sí, amén. de ese mar rojo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Adoramos, Rey. Dios le abrió el mar rojo. ¿Cuántas veces tú estás en una prueba tan grande y tú dices, Señor, no hay salida? Y Dios abre el mar rojo. Sí, así es. Porque para lo que los hombres es imposible, Para Dios. para Dios es posible. Porque Aleluya. todo es posible si puedes creer. Aleluya. Porque tu fe va a ser probada. Mi fe va a ser probada. La fe del cristiano va a ser probada. La fe, aleluya, fue probada la fe de la nación de Israel. Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto. Aleluya. Dios hizo, aleluya,
hizo más de 10 juicios a Faraón. Hizo 10 juicios a Faraón. Y todavía ellos estaban incrédulos. Y todavía querían regresar. Y todavía querían entregarse. Y estaba Moisés. Moisés sí creía. Aarón sí sabía. Y creían los dos en Dios. Y entonces Dios le dijo: extiende la vara. Y cuando la extendió, hermano, empezó desde allá, desde el oriente hasta el occidente, a abrirse el mar. Oh, bendito tu nombre. Y el mar dice que sentió un ruido. Ese ruido era que se estaba abriendo el mar. Qué lindo. Se estaba abriendo el mar. Aleluya. Ellos no lo veían porque todavía estaba, aleluya, muy lejos. Empezó a abrirse del oriente hacia el occidente. Y ellos estaban en el occidente y empezó a abrirse el mar. Y se abrió todo el mar. Qué lindo, aleluya. Y la Biblia dice, mira cómo dice la palabra. Gloria al Señor. Amén. En el 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Oye, no estaba mojado ahí, estaba seco. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Y por qué los egipcios no pudieron atravesar? Porque ese camino estaba preparado solamente para los hijos de Dios. Así es, bendito Dios. Ese camino no estaba preparado. El camino del Señor solamente podemos andar sus hijos. Qué lindo, amén. Por eso dice la Biblia, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué lindo, amén. Nadie puede caminar en este camino si no es de Jesucristo. Aleluya. Dios no lo, es más, dice la Biblia que en una fiesta, dice que había uno que se había colado. Dice: ¿quién te invitó? ¿Y qué tú haces aquí si no estás vestido de fiesta? Y lo sacaron, lo echaron en el horno que arde con fuego y azufre, Ay, bendito Dios. en las tinieblas de afuera, donde el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. No puede nadie caminar en este camino si no de Jesucristo. Así es. Y esos egipcios, con todo su ejército, cuando se dispersó la cortina de niebla, ellos entraron en el Mar Rojo. Bendito Y entraron, Dios. dijeron: tenemos una oportunidad grande de cogerlo. El mar está abierto. Y ellos no sabían que quien había abierto el mar era Dios. Era su enemigo. Aleluya. Porque Dios era enemigo de ellos. Y cuando era una trampa, ellos entraron en una trampa perfecta. Bendito En una Dios. trampa tan perfecta que todos murieron ahogados. Qué lindo. Todos murieron ahogados. Bendito Dios. Entraron en una trampa perfecta. Santo. Pero sin embargo, el pueblo de Dios estaba del otro lado. Ay, qué lindo. Y dice que cogió María la pandereta y empezaron a cantar a Dios. Qué Y lindo. empezaron a alabar a Dios. Por eso dice: por sumo gozo, cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tú ten paciencia, que Dios te va a librar. Así Ten es. paciencia, Amén, aleluya, que amén. Dios te va a ayudar. Así es. Ten paciencia y cree que para el que cree todo es posible. Ten paciencia y cree solamente, no te desanimes, no dejes que nadie desanime tu alma. Cuando vengan a desanimarte, tú dices: yo sé en quién yo he creído. Qué lindo, amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Bendito sea Dios para siempre, bendito sea Dios para siempre. Bendito. La fe del cristiano va a ser probado. Usted va a ser probado. La fe va a ser probada en la vida suya, en la vida mía, en la vida de todos. Y entonces muchos, algunos son probados y salen corriendo. Eso es la semilla que cayó junto al camino. La semilla que cayó en pedregales, estos son los que la reciben y por un tiempo se gozan. Pero cuando viene la prueba, porque vamos a ser probados, ¿qué hacen cuando viene la prueba? Se van. Se va. Vienen de pronto, se casan con un joven o una joven que no es cristiana o no es cristiano y le dice: escoge o yo o la iglesia. Y entonces dicen, y si están enamoradas, dicen: no, tú. Y se van de los caminos de Dios. Porque la fe tuya y la mía va a ser probada, la de todos va a ser probada.
Bendito sea Dios. Aleluya. Muchos pensamos, no, pero ya yo soy cristiano. Y hay muchos que son cristianos y de pronto es la semilla que cae entre espinos. Son los afanes de este mundo, las riquezas, el dinero. ¿Qué es el dinero? El amor al dinero, ¿qué cosa es? La causa de todos los males. La causa de todos los de males. todos los males. Así es. El amor al dinero es la causa de todos los males. Si usted ve muchos que se han desviado de los caminos de Dios, ¿por qué se han desviado? Cuando tú vienes a ver el dinero, el trabajo, no, es que tenía que trabajar, es que por el trabajo, mira, hay gente que por el trabajo no puede venir a los cultos, por el trabajo se van de un estado a otro y se mudan de provincia y se mudan de estado. Y ellos no van a ver, ellos están buscando un trabajo bueno y quizás ese trabajo bueno es en otra provincia. Y cuando viene a ver, hermano, bendito sea Dios de la gloria. En vez de investigar si en ese lugar hay una iglesia de sana doctrina, si en ese lugar se pueden congregar, no, ellos van a ver primeramente si van a conseguir un buen dinero por allá. Se mudaron y de pronto, como lo hemos visto, se han mudado y de pronto se enfrían. No, hermano, que yo me mudé a un lugar que aquí no hay iglesias. Aquí no hay, y por eso no me congrego. ¿Por qué? Porque tu fe va a ser probada. Tú antes de buscar el dinero, busca la iglesia. Tienes que buscar primero la iglesia. La iglesia número 1 es lo primero que debes buscar. Quiere decir, el lugar donde te vas a congregar y después buscar trabajo. Y si en el lugar donde te vas a mudar para trabajar no hay iglesia, no hay lugar donde, entonces no es de Dios que te mude ahí. Porque hasta ahora Dios nos ha suplido donde quiera que hemos estado. Así es, bendito Dios. Y dice, con sustento y abrigo, estemos contentos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a estar de pie en esta Qué preciosa lindo hora. es el Señor, aleluya. Bendito sea Dios para Gloria a siempre. Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios.